Buenas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo café en andaluz. Este café especial dedicado al referéndum de autonomía del 28 de febrero de 1980, ya que se cumple 41 años de aniversario de la celebración de este. Para ello contamos con tres invitados. Empezamos a presentar con Emma Martín, antropóloga y profesora en la Universidad de Sevilla. Emma, bienvenida. Bienvenida. Contamos. Problema, sí, pues, ¿qué hay? Hola. Gracias, Emma. También contamos con Mónica Fernández, historiadora y profesora de la Universidad de Almería. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Y contamos con Javier Contreras, historiador. Bienvenido, Javi. Buenas y muchas gracias por invitarme. Bueno, para empezar un poquito este debate, ¿no? Este debate o charla, quería empezar, ¿no? Hablando, ¿no? Pues de los pasos previos que se dieron al referéndum, los días previos, los argumentos de los diferentes bloques, el contexto histórico y social que se vivió, el papel de las diferentes instituciones. ¿Qué podéis comentarnos acerca de eso? Si queréis empezamos con Emma. Emma, adelante. No creo que sea una buena idea porque no soy historiadora. Creo que es mejor que empiecen directamente las personas que tienen esa formación. Bueno, si queréis empezamos con Mónica. Empezamos contigo, Mónica. Bueno, ante todo, decir que me parece muy interesante esta iniciativa, ¿no? En los tiempos que estamos tan complicados por la situación que todos conocemos, es bueno, ¿no? Que la actividad no cese, ¿no? Y aunque sea así, ¿no? A través de la pantallita y viéndonos en cuadritos, pero es bueno ver que personas que compartimos, ¿no? Inquietudes, ¿no? O reflexiones que pueden ser o no iguales digamos, encajar unas con otras, pero por lo menos el hecho de que haya espacios para el debate realmente me parece muy interesante y oportuno. Y sobre todo también, ¿no? Una fecha como la del 28F, que más que simplemente recordar, ¿no? Y tenerlo como día de fiesta, aunque este año no se pueda salir, ¿no? Como años anteriores, realmente que sirva como reflexión de lo que fue el proceso hacia la autonomía andaluza, ¿no? Y lo que ello significó. Evidentemente, bueno, muy rápidamente, si lo tenemos que poner desde un punto de vista histórico, se inserta dentro de lo que sería el proceso de descentralización administrativa, que fue paralelo al proceso de transición a la democracia, ¿no? Cuando pensamos en la transición que se inició tras la muerte de Franco, siempre pensamos, ¿no? El paso de una dictadura, ¿no? Un sistema, ¿no? Dictatorial a un sistema, ¿no? De derechos y libertades que el que tenemos hoy en día. Pero a su vez en paralelo también fue ese proceso de descentralización administrativa, ¿no? Y que tuvo como resultado el estado de la autonomía que hoy conocemos, ¿no? Que puede ser más o menos debatible, opinable, ¿no? O mejorable, pero bueno, realmente es resultado. Entonces, en ese contexto, bueno, pues sabemos, ¿no? Se reconoció a las llamadas nacionalidades históricas, pues ya sabéis, Cataluña, País Vasco y Galicia, y ahí quedó Andalucía, ¿no? A la espera, ¿no? De que también se reconociese realmente una situación, ¿no? Una voluntad que ya la había expresado durante la Segunda República, pero que tristemente la sublevación militar, ¿no? El intento de golpe de Estado fracasado, ¿no? Que derivó en la guerra civil, pues frustró toda esa iniciativa, ¿no? A favor de la autonomía. Andalucía sintió que se quedaba fuera, ¿no? de ese proceso hacia la autonomía, ¿no? Y esa conquista, ¿no? Que habían hecho los catalanes, los vascos, los gallegos, y sentía, ¿no? Pues que tenía que ser una más, ¿no? No más que nadie, pero una mano como las demás. Y así empieza pues todo el proceso, sabemos la gran manifestación, ¿no? Del 4 de diciembre del 77, ¿no? En ese contexto, ¿no? Ya el regreso de Tarradellas como el presidente de la Generalitat, ¿no? Como un acto muy simbólico y como los andaluces, ¿no? Pues se echaron a la calle a reivindicar ese derecho que, como digo, pues realmente consideraban que era propio. A partir de ahí, ¿no? Pues como esa presión, ¿no? de la calle, ¿no? La movilización social, realmente lo que propició es que desde el gobierno central
se le diese a Andalucía la llamada preautonomía, ¿no? El ente preautonómico, que siempre es una cosa que a mí me maravilla, ¿no? El ente preautonómico, ¿no? Así como en abstracto, ¿no? Pero que realmente, pues bueno, pues era simbólicamente, ¿no? Una manera de decir, bueno, pues podía empezar a dar los pasos. Eso como contexto, pero estoy segura, porque ahí son sus investigaciones, que Javier Contreras nos puede decir algo más. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Mónica, la 28F no se puede entender sin ese contexto de reconocimiento de las nacionalidades y regiones, en el contexto de la construcción de un Estado o de recuperación de las libertades democráticas, la construcción de un Estado autonómico. Y en este sentido no podemos olvidar que el 28F tiene tres antecedentes principales, o cuatro antecedentes principales. En primer lugar, el propio proceso autonómico que había arrancado a partir del 4 de diciembre del 77, las primeras movilizaciones masivas pro autonomía en las 8 capitales de provincia andaluza, en Madrid y en Barcelona. En segundo lugar, también la propia constitución de la Junta Preautonómica de Andalucía, en mayo del 78, a la que se ha referido mi compañera Mónica. Igualmente, la iniciativa que tiene el presidente Plácido Fernández Viaga de convocar en Antequera, en diciembre de 1978, a 11 partidos políticos para que firmen un acuerdo, el llamado Pacto de Antequera, por el que se comprometen a desarrollar una autonomía plena. Hay que tener en cuenta que está a pocos días, a 2 días del referéndum constitucional del 6 de diciembre del 78, y esto es muy importante porque ya se sabe las vías a las que se puede acceder para la autonomía, o bien la del 143 o bien la del 151. E igualmente es fundamental comprender que para que exista el 28F, pues, se ha tenido que producir unas primeras elecciones municipales democráticas, algo que un tema que sabe muy bien mi compañera Mónica, y que en este sentido los primeros ayuntamientos democráticos andaluces, pues empezando por el de Puerto Real, pues toma la iniciativa en nada más a pocas semanas o incluso días de constituirse los plenos municipales, el pedir el sí a la autonomía por la vía del 151. Es decir, hay un pronunciamiento de los plenos de ayuntamientos y diputaciones provinciales a favor de la vía autonómica, en este caso la del 151, que era la vía rápida, en pie de igualdad con Cataluña y País Vasco y Galicia. Eso en cuanto a antecedentes más cercanos al 28, en cuanto a antecedentes más lejanos, pues no podemos deslindarlos o separarlos de lo que se ha producido previamente a principios de los 70, a mediados de los 70, que hay una reflexión de intelectuales y periodistas sobre la problemática socioeconómica de Andalucía. Hay una cierta producción editorial que empieza a aparecer sobre las cuestiones de por qué Andalucía está así, de los famosos libros de Antonio Burgos de los 7 círculos de subdesarrollo, de Alfonso Carlos Comín de Noticias de Andalucía, etcétera. Incluso estudios de académicos que hablan de los problemas sociales de Andalucía en perspectiva histórica. Luego también tenemos que tener en cuenta que han surgido los primeros partidos políticos entre comillas, de obediencia andaluza, o regionalistas, nacionalistas, incluso independentistas, que van a tener una labor fundamental en el proceso autonómico, principalmente el PSA y en parte el Partido del Trabajo por las movilizaciones previas al 4 de diciembre. Además, pues no podemos olvidarnos de ese papel que tiene el asociacionismo cultural, de suscitando, o mejor dicho, poniendo en valor la cultura andaluza, rompiendo con esa colonización cultural que tenía respecto a la cultura oficial española, o incluso el asociacionismo vecinal, en el sentido de que las primeras asociaciones vecinales lo que hacen es potenciar el conocimiento del entorno a través de actividades de divulgación, mesas redondas, en sus boletines pues hablan de la problemática socioeconómica andaluza, etc. Además, pues en la cultura en general pues desarrolla un papel de concienciación a través de las canciones de la canción de autor, Carlos Cano, gente del pueblo, las caricaturistas en los periódicos, principalmente en El Ideal, pero también
en otros medios de comunicación andaluces, en revistas. La prensa andaluza, netamente andaluza, pues va a ser también fundamental para esta concienciación. Y además, pues las primeras iniciativas del proyecto oficialista de la Mancomunidad Regional de las Diputaciones Provinciales Andaluzas, en este momento, hasta entonces franquistas, porque no habían sido renovadas democráticamente, que lanza un primer proyecto que luego pues, se verá sobrepasado en la calle por la movilización en la calle y naturalmente por lo que se produce a partir del 4 de diciembre del 77. Vale, perfecto. Pues, Emma, si quieres comentar, adelante. Sí, bueno, evidentemente no se puede entender para nada el 28F sin recurrir al 4 de diciembre. Es decir, como ha dicho Javier, está claro que había un ambiente general en el pueblo andaluz de una identidad y una cultura propia. Y eso era asumido por muchísima gente, mucha de la cual además no militaba especialmente en algún partido, pero bueno, tenía una clara conciencia. Digo esto porque a veces se señala, y yo pienso que es una idea que habría que tener cuidado, que en lo que pasó a partir de que se decidiera por parte del gobierno que la vía de la autonomía no debía ser la misma que las llamadas nacionalidades históricas, fue como una especie de reacción, como que la gente de alguna manera se pensó que no iba a ser menos o que no tenía por qué ser menos. Yo pienso que este tema comparativo, y yo viví ese momento, no estaba tan claro. O sea, yo creo que es que desde el 4 de diciembre del 77 la gente tenía muy claro que la autonomía tenía que ser para Andalucía. O sea, lo tenía clarísimo y como ha dicho Javier, no solo, digamos, los partidos políticos, que quizá eran quienes menos claro lo tenían, pero sí lo tenía muy claro los movimientos vecinales, los movimientos, digamos, las asociaciones culturales. Es importante recordar esa enorme riqueza de la cultura andaluza y una puesta en valor por parte de el pueblo andaluz. Es decir, lo que tiene lugar a partir del 77 más bien es, sobre todo cuando se convocan, bueno, a raíz de las elecciones y cuando se empieza a institucionalizar el proceso, es que ahora aparecen unos nuevos agentes sociales que antes no existían porque no había democracia, que son pues, los partidos con representación o sin representación, los sindicatos, es decir, la gente que sale de la clandestinidad. Entonces, evidentemente, se plantea que tiene que darle una forma concreta a ese sentimiento andaluz, a esa conciencia andaluza. Yo creo que por eso cuando se dice a veces, y además, bueno, que hay frases que son muy bonitas, como Andalucía como la que más, yo creo que la gente simplemente tenía clarísimo que Andalucía era una entidad, por decirlo así, a lo mejor la palabra nación no queda tan clara, pero que era una realidad cultural, social y económica que no solo merecía la autonomía, sino que sobre todo necesitaba de esa autonomía para salir de su desarrollo. Es decir, ahí tenía razón el gobierno cuando se negaba en gran medida que la vía fuera la misma que otros sitios, porque mientras que en otros lugares llamados históricos la derecha, aunque fuera la derecha nacionalista, podía ganar, aquí lo que estaba claro es que el proyecto andaluz de principio también era un proyecto de izquierda y eso provocaba un enorme rechazo. Es decir, si aquí hubiera habido un regionalismo disque folclórico identitario, la gente hubiera estado a lo mejor, no quiero decir, el gobierno de la UCD hubiera estado más a favor de este tema. Pero el problema es que lo que estaba claro es que el proyecto político andaluz era un proyecto de clase, que en aquel momento tenía la reforma agraria como uno de sus pilares, esto es importante, con un movimiento campesino. Se ha hablado del movimiento cultural, de las asociaciones de vecinos, pero también había un movimiento jornalero fortísimo y único. Además, no es que Andalucía sea el único lugar donde hay jornaleros,
pero sí es cierto que aquí era especialmente fuerte, ¿no? Entonces, digamos que los partidos de izquierda, yo creo que asumieron claramente ese discurso. Y cuando hablo de los partidos de izquierda me refiero, pues evidentemente, sobre todo el Partido del Trabajo. Yo pienso que los partidos centralistas se apuntaron más bien a este tema, como pasa muchas veces. Yo creo que también ha pasado en otros momentos históricos, por ejemplo, con el proceso en Cataluña, que la gente empuja a los partidos. Es decir, aquí había una gente en la calle que demandaba y quería realmente una autonomía andaluza, y eso lo tenía claro la gente, y los partidos tenían o procuraron darle forma, o bien se apuntaron al carro porque evidentemente era también una forma de fastidiar al gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está claro es que yo creo que lo teníamos clarísimo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no solo hubo una manifestación en el 77, hubo manifestaciones en los años siguientes en un contexto de violencia muy grande. Yo viví en Sevilla en la manifestación del 79 y me pilló justo por delante de la sede de Fuerza Nueva cuando empezaron a atacar, o sea que no era fácil en ese momento estar en la calle reivindicando, y la gente salía mayoritariamente, ¿no? Dale al micro, Mónica, porque no se te oye. Sí, sabía que esto iba a ocurrir en algún momento. Gracias. Decía que yo quiero insistir en el planteamiento que ha dicho, que ha expuesto Emma, en cuanto a que nosotros estamos hablando de una identidad cultural que también, sino también de reivindicación, ¿no? Del sentimiento de que la consecución de la autonomía, ¿no? Del autogobierno, una forma, ¿no? propia de autogobernarte, de autogestionar los propios recursos, y va a servir para la salida, ¿no? de la situación de abandono, de marginación, de olvido que tenía Andalucía, ¿no? Y digo en pasado, ¿no? Ya cada uno ponga el presente donde quiera, ¿no? Pero estamos hablando de ese contexto, ¿no? de mediados de los años 70. Hablamos de partidos, pues por ejemplo, dentro de lo que eran los planteamientos del Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Todavía Partido Socialista de Andalucía se lee claramente, ¿no? Además de hablar, ¿no? en el sentido de Andalucía como personalidad propia, ¿no? Un territorio con personalidad propia, también insiste mucho en esa la idea, ¿no? De que la autonomía va a ser la manera de salir, ¿no? el resolver todos los problemas, ¿no? De abandono y de olvido y de eso, ¿no? El reparto de la tierra, ¿no? Y realmente, pues, de poder poder sacar jugo, ¿no? Fruto, ¿no? A toda la riqueza, ¿no? En todos los sentidos que tiene, como bien sabemos, la tierra andaluza. Pero además yo quiero aquí apuntar que indiscutiblemente, ¿no? Estos argumentarios, ¿no? Esta idea la centramos más, ¿no? En partidos de izquierda, ¿no? De la oposición antifranquista, la oposición democrática, pero también es cierto que en este primer momento, y estamos hablando en los pasos previos y según los pasos que ha marcado Javier muy bien, en este momento tampoco se puede comprender ese empuje de la sociedad hacia la autonomía sin el apoyo por lo menos vamos a decir, si no del partido, sí de simpatizantes de la Unión de Centro Democrático, de UCD. Y me explico porque esto sobre todo se ve claramente, ¿no? En el caso de Almería, ¿no? De donde yo procedo, ¿no? Y además, bueno, pues todos sabemos por el resultado del referéndum que va a ser el sitio pues, con más problemas va a traer, ¿no? Si ya en ese pacto de Antequera al que hacía alusión Javier, evidentemente estaba representación de UCD, ¿no? En el sentido de los parlamentarios que en ese momento configuraban las Cortes Españolas, representación realmente del voto, ¿no? Las personas que habían confiado en esos representantes. En el caso de Almería realmente no se explica, no se entiende el inicio del proceso de autonomía si no es con la implicación clara de un nuevo centro democrático. Y me explico. Como se ha dicho, ¿no? Uno de los pasos, de los requisitos es la voluntad, la adhesión manifiesta del poder local, ¿no? De las instituciones locales, Diputación Provincial y Ayuntamientos, a la vía del 151, a la vía rápida, ¿no? Según se establece en la Constitución. En Almería, en la elección del 79, las municipales de 79, las de abril del año 79, cuando se renuevan por fin los ayuntamientos, la inmensa mayoría, 2/3 del ayuntamiento de Almería,
fueron gobernados por UCD. UCD hasta entonces tenía, bueno, una victoria, arrasaba siempre en la urna aquí, ¿no? Y tenía una hegemonía, ¿no? Realmente indiscutible. Y realmente en ese proceso en el que además se exigía que fuese la mayoría de 2/3 de los municipios y además que fuese la mayoría del censo electoral, por tanto, pues la inmensa mayoría, ¿no?, de lo que es la población almeriense. Si los ayuntamientos almerienses gobernados por UCD no se hubiesen adherido a esa iniciativa del 151, realmente ese requisito nunca se hubiese cumplido. O la Diputación Provincial de Almería, que evidentemente estaba presidida por UCD. Entonces, en el momento en el que Almería no hubiese cumplido con ese requisito, ya se hubiese abortado el proceso en toda Andalucía, porque sabéis que el requisito siempre era que era en toda y cada una de las 8 provincias que componían el territorio andaluz. Por tanto, si los ayuntamientos ucedistas de Almería no se hubiesen adherido a la vía del 151, nunca hubiésemos estado hablando del 28F, porque nunca se hubiese celebrado. Y es más, bueno, hablábamos, ¿no?, de cuáles eran los primeros municipios que se adhirieron al 151, que iniciaron, ¿no?, este proceso en Andalucía. En el caso de la provincia de Almería, además la paradoja, para que se vea además más claro esto que estoy diciendo, es que el primer municipio que tenemos documentado, según, ¿no?, las actas municipales y que también se ve en la prensa, que se adhirió al 151 fue Mojácar, que supongo que lo conoceréis, ¿no?, en la costa levantina de Almería, ¿no?, un pueblo precioso, ¿no?, que os animo a que cuando la situación lo permita visitéis para, ¿no?, para disfrutar, ¿no?, de unos buenos días de descanso. Realmente Mojácar fue el primero que se adhirió al 151 con el agravante, digamos, con el INRI, de que el que había sido alcalde de Mojácar en la elección del 79 pertenecía a UCD y procedía de la antigua corporación, de la última corporación franquista. Por tanto, digamos, es un elemento de continuidad del régimen franquista, evidentemente en sentido reformista, ¿no? Pertenecía a UCD en sentido reformista, pero realmente es simbólico, ¿no?, que una persona que procede del personal político franquista, del personal político municipal del franquismo, y sea su ayuntamiento el que inicia esa iniciativa, pone en marcha esa iniciativa aquí en la provincia de Almería. Por tanto, insisto, sí, son planteamientos puramente, ¿no?, lo situamos ideológicamente en la zona del espectro de la izquierda, pero aquí en Almería y en concreto en Andalucía, por lo que estoy contando, no se explica el inicio del proceso en el sentido ya de lo que va a ser el referéndum, ¿no?, el camino hacia el referéndum, sino es con un apoyo inicial de UCD, ¿no?, porque con una apuesta también de UCD por ese modelo del 151. Recojo las ideas que han expuesto, que han comentado mis compañeras Emma y Mónica. Respecto a lo que ha dicho Emma, es curioso que normalmente cuando queremos tener algún reflejo visual, algún referente visual de las manifestaciones del 4 de diciembre del 77, recurrimos a la imagen de la manifestación de Sevilla, de supuesta manifestación de Sevilla del 77, cuando en realidad esas imágenes son precisamente de la manifestación a la que se refiere Emma, del 2 de diciembre del 79, la famosa carga de los antidisturbios delante del edificio de Filella con la sede de Fuerza Nueva y las pedradas. Pues bien, esas imágenes, la mayoría de esos referentes visuales son del año 79, concretamente sacadas de un documental que es después de No se os puede dejar solo y Atado y bien atado, de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé, que luego esas imágenes las cogió Canal Sur para determinados documentales sobre el 28F, pero a veces se confunde ese referente visual. Y respecto a lo que ha comentado Mónica, es curioso, de acuerdo a la hora de investigar sobre estas temáticas, el que llegó un momento en que me topé con un colectivo andalucista llamado Solidaridad Andaluza, que fue fundamental en la concienciación sobre los problemas de Andalucía, porque tenía una labor, por así decirlo, divulgativa y misionera, divulgativa en el sentido de tomar las estadísticas de los bancos, traducirla a un lenguaje llano, utilizar metáforas muy sencillas, muy comprensibles, y reproducirlas en materiales, en montajes audiovisuales, en cuadernillos, etcétera.
y por otro una labor misionera porque los miembros de este colectivo se dedicaban a recorrer las distintas provincias andaluzas proyectando estos materiales o vendiendo estos materiales. Y además recuerdo que en la entrevista a uno de sus líderes, Pope Godoy, un jesuita obrero, me llegó a confesar que no me acuerdo qué ayuntamiento, gobernado en este caso por la UCD, le dio una charla a los concejales y concejalas del Ayuntamiento Democrático, en este caso de mayoría UCDista. Y recuerdo en la entrevista que decía que los concejales y concejalas terminaron tan encantados de la charla diciendo, pues mire, no ha convencido usted con el tema de la autonomía, así que vamos votaremos que sí en el Pleno. Vamos, que... Y es curioso también cómo se produce ese divorcio, que eso podemos adelantar un poco el tema, ese divorcio entre, por un lado, la UCD oficial y por otro sus bases en la campaña del referéndum del 28F, porque precisamente si el referéndum sale mayoritariamente en todas las provincias, aunque en Almería no con el porcentaje exigido legalmente, fue precisamente por esa desafección de las bases sociales de apoyo de la UCD y de tanto votantes como militantes que desobedecieron las posturas de la UCD oficial de pedir la abstención o el voto en blanco. Una vez hicieron ese viraje en enero de 1980 de pedir la abstención o el voto en blanco porque no querían esa autonomía de repente por el 151. Y por supuesto no solo por esa desafección de las bases UCDistas, sino probablemente de la movilización de la sociedad civil andaluza, que ahora podemos comentar. Sí, yo creo que en cualquier caso había, como ha dicho muy bien Mónica, una doble, podríamos decir, alma. Una cosa es la gente que miraba a Madrid y otra cosa era la gente que podía militar en ese momento en diferentes formaciones políticas, pero que estaba en Andalucía y que yo creo que tenía muy claro que el modelo territorial tenía de alguna manera, y eso sí que no tanto que poner a Andalucía como la que más, sino resolver el agravio comparativo del atraso económico y social de una tierra tan rica en recursos. Yo creo que eso era algo, y por eso decía antes que era algo que era anterior a los propios partidos, era algo muy sentido por la población, por gente que podía ser tremendamente conservadora, pero que era consciente. Yo lo comentaba en la charla cuando el 4 de diciembre, pues el póster ese que teníamos en la habitación que decía si el andaluz rico piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, ¿quién piensa entonces en Andalucía, no? Y yo creo que eso motivó, bueno, pues que en ese nuevo experimento de la democracia que en España, en el Estado español, por fuerza tenía que venir acompañado de la cuestión territorial y nos sigue acompañando de manera muy complicada, pues ya digo, que prácticamente Toquisque, por decirlo así de claro, tenía la certeza de que Andalucía necesitaba herramientas para superar ese subdesarrollo y eso solo podía venir de la mano de un autogobierno de alguna manera, ¿no? Evidentemente una cosa era lo que eran las autonomías y otra cosa es lo que la gente pensaba que era la autonomía. Y yo desde luego lo que sí tenía claro hablando con gente de muy diverso pelaje, universitarios, no universitarios, gente burguesa, gente de la clase obrera, la gente sí tenía muy claro que Andalucía no podía seguir a la cola de España, luego a seguir, pero la gente tenía muy claro en ese sentido, bueno, que la única solución que en ese momento se veía como factible era la autonomía, ¿no? Y eso hace que evidentemente, pues bueno, no solo, por supuesto en Almería, el papel de los militantes de la UCD y los cargos políticos locales son muy importantes también, pero por ejemplo, bueno, el caso de Clavero, ¿no? Quiero decir, gente que en un momento concreto pues no estaba dispuesta a aceptar
ni siquiera por su militancia, un agravio comparativo que por otra parte se sigue produciendo, ¿no? Pero bueno, que en ese momento se pensaba que era superable. Yo, si me permite un segundo, habéis comentado varias cosas y quería que las comentásemos antes de pasar al siguiente bloque sobre la votación ya en sí, y es sobre previo, por supuesto, al referéndum, sobre los discursos de los partidarios del no. Hemos comentado mucho, ¿no?, sobre los argumentos de los partidarios del sí, es decir, revertir esa situación de subalternidad de Andalucía, o intentarlo al menos, evitar ese agravio comparativo con Galicia, el País Vasco y Cataluña, pero ¿qué argumentos daban desde el no? Y sobre todo, como ha comentado Javi, ¿por qué se produce ese divorcio entre la UCD y su base al defender el no? Eh, adelante, quien quiera responder, ahí suelto yo antes de pasar al siguiente bloque. Hay una encuesta que encargó la Junta Preautonómica de Andalucía en el año 1979, unos meses antes de la convocatoria del referéndum. En la Junta Preautonómica se le encarga al sociólogo Torcuato Pérez de Guzmán, y en él se habla de las motivaciones que tiene la sociedad andaluza respecto a la autonomía, que considera que es la autonomía, que se le preguntan una serie de valores, diciendo que pueden estar asociados o no a la autonomía. También era una manera de testear cómo era el sentir de las distintas clases sociales andaluzas respecto al autogobierno, y ver cómo podía estar el sentimiento autonomista en las distintas provincias andaluzas. Pues bien, recuerdo que en la encuesta se decía que básicamente los argumentos de los partidarios del no eran principalmente tres. El primero, el supuesto coste de la autonomía, coste económico. El segundo, la idea de que con la autonomía se rompía supuestamente la unidad de España. Y el tercero, que era muy minoritario, pero es cierto que aparece en la encuesta, que la autonomía andaluza iba a traer un cierto, entre comillas, centralismo sevillano. Curiosamente, en esa misma encuesta de la Junta Autonómica se atribuía un sentimiento o un argumento mayoritario a favor en contra de ese supuesto centralismo sevillano en la provincia de Huelva, en vez de la provincia de Granada, diciendo que podría parecer el tópico diciendo, bueno, pues bien, obviamente ese argumento era muy minoritario, pero donde había un porcentaje un poquito mayor respecto a ese argumento negativo, era en la provincia de Huelva. Y fue algo que se trató de potenciar por parte de esos partidarios del no. De hecho, en la campaña del referéndum, pues se hacía mucho hincapié en el tema de una autonomía gobernada por la izquierda, por un nuevo Frente Popular. Si uno consulta la prensa provincial y local de Andalucía en aquellas semanas de campaña, aquellos días de campaña, sobre todo la pagada por la UCD oficial, pues especialmente las provincias de Jaén, Granada y Almería, pues básicamente decía que la autonomía andaluza era equivalente a acabar con la autonomía local y de las diputaciones, entregársela a un nuevo Frente Popular, que iba a traer una serie de desgracias, y pero como digo, esos argumentos fueron muy, muy minoritarios. El centralismo sevillano es cierto que se trató de comillas, de explotar por parte de una minoría en algunas provincias tipo Granada, hubo algunos pasquines, pero como digo, muy esporádicamente. Y como dice Manuel Ruiz Romero, el historiador Manuel Ruiz Romero, hay que pensar que posiblemente esos intentos obedecían más a una idea de desestabilizar el liderazgo de Manuel Clavero Arévalo al frente de la UCD andaluza, más que un propio sentimiento autonomista de la parte oriental de Andalucía. Bueno, yo quería también, ahora sí le he dado, ¿no? Yo quería insistir en la idea digamos, del miedo a que viene la izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El de que se rompe España, bueno, lo conocemos, ese mensaje, ¿no? De hecho, todavía sigue permanente, ¿no? Y se escuchan
voces también que llegan a la actualidad. Pero en ese caso, ¿no? Del miedo a la izquierda, hay que tener en cuenta, y claro, todo hay que situarlo también en su contexto, ¿no? Estamos todavía en un periodo en el que todavía no se ha consolidado la transición, ¿no? Y por tanto no estamos en un contexto de consolidación democrática, ¿no? Por tanto todavía falta una madurez democrática, ¿no? Que también es un debate, ¿no? Que también está muy actual, ¿no? Pero además situémonos en esa altura, ¿no? Del año 79, porque realmente estamos en el año 79. Por una parte, ese miedo, ¿no? a que en Andalucía, en lo que es en esa nueva autonomía que se pueda gestar, ¿no? Crear en ese nuevo parlamento, ¿no? Ese gobierno autonómico, realmente las posibilidades, ¿no? de que estuviese en manos de la izquierda eran inmensas, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Ese pacto de Antequera, ¿no? La mayoría era, ¿no? socialista, puesto que el resultado de las elecciones era mayoritariamente había ganado elecciones el Partido Socialista, ¿no? A nivel regional, si extrapolásemos el resultado de la elección de 77, ¿no? Si fuesen a nivel andaluz. Em, em, y además, ¿no? Y esto donde quería insistir, es que en las elecciones municipales, a las que ya hemos hecho referencia, realmente sabéis que su importancia, además de ser el momento en el que se renovaba el ayuntamiento, la importancia fundamental es que los ayuntamientos en las principales capitales, ¿no? En las ciudades de capitales de provincia, las principales ciudades realmente fueron gobernadas por la izquierda, ¿no? Por ese pacto de izquierda que se creó, ¿no? En los casos de Madrid y Barcelona son los más representativos. En el caso de Andalucía, evidentemente todas las capitales, o el caso de Córdoba, ¿no? Como el referente, ¿no? Como un alcalde comunista, ¿no? En la figura de Julio Anguita, ¿no? Entonces, realmente a ese poder de la izquierda que ya estaba tomando a nivel local en los ayuntamientos, si se le sumaba también en el sur ese frente que estaba casi seguro, ¿no? De que ese nuevo parlamento, ese nuevo gobierno iba a estar gobernado por la izquierda, pues realmente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, el peligro era grande, ¿no? Si nos ponemos, insisto, en finales de los años 70, ¿no? Principios de los 80, ¿no? El que realmente es que apenas hace 4 años que ha muerto Franco, ¿no? Y realmente el cambio es grandísimo. Entonces, también hay que intentar contrarrestar esa fuerza que inevitablemente viene desde el sur. Y a la vista está, ¿no? Pues que durante tantos años el Partido Socialista ha ganado de calle aquí, ¿no? Y ha sido el feudo de los votos del Partido Socialista, ¿no? Andalucía. Entonces, por tanto, ese temor también es comprensible que se tuviera, ¿no? Y sobre todo por los sectores pues más partidarios, ¿no? Más recalcitrantes del régimen franquista, ¿no? Sí, yo creo que ese miedo estaba, y creo también que de todas formas en lo que refiere a los argumentos del no, a la gente que efectivamente votó no, lo que pesó es el franquismo sociológico que todavía quedaba de se rompe España y España es una, y evidentemente pues justificado también con el tema de la duplicidad de administraciones y el coste que eso podía suponer, ¿no? Como elemento, digamos, de racionalidad. Pero yo, sin embargo, aunque la encuesta es verdad que, y no solo la encuesta, es hecho que es cierto que hay un localismo muy importante, en Cádiz también. Vamos, muchos amigos míos, por ejemplo, decían, pues yo prefiero que la capital esté en Madrid, no en Sevilla. O sea, incluso se discutió dónde se ponía la capitalidad, quiero decir, porque no era un tema fácil. Pero yo, por lo menos, el recuerdo que tengo, claro, no se hizo una encuesta en ese sentido usted porque ha votado que no, que hubiera sido interesante. Pero la mayor parte de la gente que sentía, digamos, cierto recelo hacia un nuevo centralismo sevillano, simplemente no votó. Es decir, no votó no. Porque votar no dejaba muy claro no solo que se rechazaba el centralismo, sino que además, apoyando pues un discurso en ese momento. Es cierto que estamos en un periodo muy reciente de experimento de una democracia que todavía no se ha consolidado, pero precisamente por eso hay un rechazo al franquismo muy fuerte, ¿no? Entonces, votar no significaba alinearse con un determinado sector de la sociedad, y quien no se identificaba con ese sector ya le podía jorobar que la capital fuera en Sevilla, que no iba a pasar por ahí, ¿no? Para eso mejor se quedaba sin votar, ¿no?
hubo un porcentaje significativo también de abstención, hay que tenerlo en cuenta. Por ir concluyendo este bloque, para pasar al siguiente, comenzamos, si queréis, hablando del día, ¿no? El 28 de febrero, el mismo día del referéndum. Podemos empezar con Emma, ¿no? Y te lanzo a ti la pregunta es, a la jornada a nivel social, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se vivió la situación, la jornada, las horas de votación, de recuento? Pues con mucha ilusión, yo recuerdo, con mucha ilusión, con cierta incertidumbre por el caso de Almería, que se sabía que podía ser complicado, pero en principio yo pienso que la mayoría de la gente lo vivió como el inicio de un proceso que realmente podía llevarnos a controlar la rienda de nuestro propio destino, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que había una alegría especial. También es cierto que entonces habíamos votado muy poco, bueno, no habíamos votado, ¿no? Yo, por ejemplo, no pude votar en las elecciones generales, no tenía la edad en ese momento, ¿no? Y pues prácticamente la Constitución tampoco. Entonces era una de las primeras cosas casi que podía votar y yo pues lo recuerdo como con mucha ilusión. Alguna gente no tenía muy claro el tema de si lo que estaba votando iba a ser realmente tan definitorio. Quiero decir, en gran medida sí que había, lo mismo que había un franquismo sociológico que votaba no, había un marxismo sociológico que veía las identidades como algo burgués fundamentalmente, ¿no? Y que de alguna manera te dejaba fuera de el proyecto de el único motor de la sociedad que debía de ser la clase obrera. Entonces, alguna gente sí que podía tener cierta reticencia en ese sentido, pero también es cierto que al mismo tiempo la posición del gobierno de la UCD al negar el referéndum, pues planteaba también una posibilidad de sorpaso. Si salía el referéndum iba a ser un desgaste muy grande para el gobierno en el poder. Entonces, incluso aunque fuera por planteamientos tacticistas, parte de esa izquierda, digamos, antinacionalista en todos los sentidos, que existía también y que tenía fuerza, pues de alguna manera sí se sintió, digamos, impelida a votar precisamente para propiciar el cambio hacia un gobierno de izquierda, ¿no? Y yo recuerdo que los análisis que se hacían eran así. Por otra parte, no sé, no recuerdo que hubiera especiales problemas, pero eso los historiadores, quiero decir, el día de la votación, pero eso seguro que los historiadores lo conocen mejor que yo. Bueno, en verdad gusta escuchar a Emma, ¿no? Hablando de historiadores, sabéis que para los historiadores del tiempo presente una de nuestras fuentes básicas son los testimonios orales, ¿no? Tanto de protagonistas como de testigos, en este caso ella como testigo de aquel proceso. Y la verdad es que, bueno, una cierta envidia sana, ¿no? En el sentido de que son una serie, ¿no? Hay una serie siempre de acontecimientos, de momentos en el que a una le gustaría estar presente y evidentemente este es uno de ellos. En el caso de Almería, pues evidentemente los ojos estaban puestos aquí, ¿no? Lo que iba a pasar en Almería, puesto que, por lo que decía antes, ¿no? Del tema de UCD, de ese gran peso que tenía aquí UCD, ¿no? Esa hegemonía, está claro que si las directrices desde arriba, ¿no? Desde el gobierno central era la abstención, no votes, no tampoco es tu referéndum, no hace falta que votes, sabían que con no ir a votar era suficiente, pues desde el mismo momento en el que todas las personas que habían votado UCD en las inmediatas elecciones no fuesen a votar, evidentemente el referéndum había fracasado y por eso, digamos, o también en el caso de Granada, que también sabemos que había también mucho porcentaje de voto UCD,
pero bueno, sabemos también, ¿no?, las complicaciones de Almería y, por tanto, sobre todo estaban puestas las vistas ahí, ¿no?, en que si iba a ser posible la movilización del electorado para que fuera a las urnas, ¿no?, a depositar su voto, sobre todo, y esto es algo que siempre hay que recordar y que yo insisto mucho, sobre todo, ¿no? Y me reía antes cuando hacía referencia, ¿no?, al centralismo sevillano, porque ese argumento, esa idea, el que se da ahora, ¿no? Ahora, actualmente, ¿no?, en movimientos, ¿no?, que hay de rechazo a la autonomía, ¿no?, incluso de reivindicación de Almería como autonomía propia, ¿no?, como una región unirregional, realmente em, más que, ¿no?, lo que pueda ser eso de cuestiones identitarias, ¿no?, de una cultura común, también yo creo que ahí va mucho, ¿no?, la base, ¿no?, es de rechazo a ese centralismo sevillano, ¿no?, realmente el rechazo hacia Sevilla, lo que hay detrás. Pero bueno, esto es un tema aparte. Dicho eso, ¿no?, lo que hay que recordar, ¿no?, para contrarrestar también esos argumentos, ¿no?, ahora, ¿no?, dentro de pocos días, cuando llegue el 28F, bueno, esto es que está grabado, ¿eh? Sé que después se emite después, pero bueno, lo hemos grabado. Para el 28F entiendo que harán algún tipo de acto, no sé este año con la pandemia cómo lo harán, pero siempre en la Rambla de Almería se suelen reunir, suelen hacer una concentración para hablar de pucherazo. Para contrarrestar esa visión del pucherazo, hay que recordar algo que parece que se olvida, y es que el porcentaje del voto era sobre el total del censo, no del censo electoral, no de las personas que votaban, que es lo que puede pasar en cualquier elecciones como las del otro día, ¿no?, de las elecciones catalanas, ¿no?, que los porcentajes se sacan sobre las personas que van a votar. Era sobre el censo, de ahí que la gran, ¿no?, preocupación que había aquí en Almería era que eso, que fuese, ¿no?, la mayor parte de la gente a votar, porque no solo había que compensar esa posible abstención de UCD, sino también esa, ¿no?, el 50, el más uno, la mayoría absoluta sobre censo electoral. Antes que la encuesta, de la propia UCD, tenemos documentación interna de UCD, de aquí del Comité Provincial de Almería, pero bueno, realmente la encuesta se hacía a nivel andaluz, aunque insisto, con que una provincia fracasara ya todavía se había ido el traste, pero desde UCD se hizo una serie de cálculos, por decirlo de alguna manera, en el cual, bueno, tenían, según esos cálculos que hicieron, tenían más que garantizado que el referéndum fracasaba, ¿no? Tenemos que recordar, ¿no?, antes que hemos dicho, he sido yo la que lo ha dicho, ¿no?, esa primera parte en la que su apoyo fue decisivo para que se iniciara el proceso. Bueno, pues todos sabemos cuando cambian de opinión, ¿no?, se dan cuenta de que se le está yendo de las manos y que ya no es el 151, sino el 143. Pues bien, en esos cálculos, la idea era ir contando lo que sería la abstención propia, ¿no?, de cualquier elecciones, ¿no? Tomaban como referencia las últimas elecciones, las generales, las municipales, que sabéis que fueron con apenas un mes de diferencia, pues lo que veía siendo pues, la abstención básica, ¿no?, en el entorno, pues 30%, ¿no?, o 25%, me da igual lo que pongáis, de todas formas los cálculos le van a salir bien, ¿no? Pero bueno, lo que era la abstención propia de cualquier elección. A eso había que sumarle el porcentaje de gente que le haya votado a UCD y que, por tanto, se entendía que ahora, siguiendo las directrices, no iban a ir a votar, ¿no? Por tanto, allá tenemos el 50% garantizado. A eso había que unirle los noes de los partidos que decían que no, ¿no? Los partidarios simpatizantes, los votantes, pues de Alianza Popular, de Fuerza Nueva, ¿no?, de grupos de extrema izquierda. Por tanto, ya la mayoría absoluta de noes o de abstención estaba más que garantizada. Más además la abstención propia de ese día, pues de personas que, pues, embarazadas que habían dado a luz, ¿no?, personas que se haya puesto malas, en fin, realmente con esos cálculos tenían más que garantizado, según UCD, esa victoria, como digo, con que alguna provincia fracasara era suficiente, pero según sus cálculos, en ninguna de las provincias se iba a conseguir el sí. A ello, además, en la provincia de Almería, y ahí era otro de los temores, se unía unos censos muy irregulares, no estaban actualizados. Eso también era propio, ¿no?, en cualquier, ¿no?, punto del país, ¿no? Hoy tenemos los ordenadores y es fácilmente, ¿no?, en la base de datos, das de alta y de baja, en aquel momento no.
Y en Almería el censo electoral estaba lleno de irregularidades hasta el punto de que había personas hasta 2 veces inscritas, ¿no? En el sentido de que a lo mejor eran de ese pueblo, oriundos de un pueblo, habían ido a trabajar a Barcelona, por ejemplo, y luego a la vuelta se la había vuelto a registrar, por tanto estaban duplicados. Había gente que había fallecido y que no se le había quitado. Había menores de edad, y esto es importante porque, bueno, en el año 80, digamos, pues sería la gente que había nacido en el 62, pero no dejamos de estar a principios en febrero, ¿no? Por tanto, solo podrían votar hasta los que habían nacido, ¿no? El 27 de febrero del año 62. En cambio, pues en un intento de actualización del censo, lo que se hizo fue volcar a todos los nacidos en el año 62. De hecho, hay gente conocida por mí y además bastante cercanos, y además que se dedican a la investigación histórica también, que tenían 17 años y estaban en el censo. Y realmente fue una votada porque por casualidad, ¿no? Pues al acompañar a su padre se dio cuenta de, escucha, si estoy yo también, ¿no? Y no tengo por qué estar. Entonces realmente, si nos ponemos así, es un voto que no sé si era legal o no, ¿no? Pero realmente estaba en el censo. Entonces, si a todo lo que estamos hablando, ¿no? Del peso de UCD, de esos cálculos que hacían, de esa abstención que ya de por sí existe en cualquier elección, en cualquier consulta electoral, se unía este censo que de por sí ya, bueno, impedía, ¿no? Que esa 50+1 se consiguiese. Realmente, digamos que los ánimos estaban bastante caldeados en el sentido de nervios, de que iba a estar bastante complicado conseguirlo, llegar a la meta que se habían planteado. Y así a título, ¿no? de anécdota, tanto es así, ¿no? La importancia del censo que si veis la prensa, la propia noche, ¿no? del recuento de las elecciones, digamos desde los partidos, ¿no? Los principales partidos de la oposición, y vamos a hablar, ¿no? de Partido Socialista y Partido Comunista, los principales en Almería, sus líderes coincidían en esa idea, ¿no? De que realmente quien les había ganado era el censo electoral, realmente, y una frase, ¿no? muy graciosa que dice, no ha ganado un adefesio de censo en el que hay más muertos que en el propio cementerio, ¿no? Realmente, ¿no? Frases así simbólicas, ¿no? Que realmente el enemigo a batir al final no fue UCD, sino que fue el censo electoral. Javi, antes de que intervenga, si me permite, me gustaría que, además de responder lo que tengas que responder, que si pudieses comentar también la situación pues de los reconocimientos de ciertos resultados, si no me acuerdo mal, porque hubo problemas en Almería, ¿no? Además de Almería, que ya lo ha comentado Mónica, en Jaén y en Granada, creo recordar, en Granada. O sea que adelante. Yo, por si podías puntualizar también eso, Vale. porque nos vamos quedando sin tiempo. Vale, muy rápidamente, intento sintetizar. Preguntabas que cómo fue la jornada electoral. Obviamente, al igual que Mónica, pues yo todavía no había nacido. Envidio en ese sentido sanamente a nuestra compañera Emma, porque efectivamente coincido con Mónica, que es de esas fechas que a uno le hubiera gustado vivir con diferencia. Bueno, pues tenemos que imaginarnos, cuando llega ese 28 de febrero, que en los días previos, en los 15 días que han tenido de campaña, por cierto, 5 días menos de campaña que en el referéndum vasco y catalán, tenemos que tener en cuenta que la Junta Preautonómica ha dispuesto de menos recursos para hacer esa campaña, parte de financiación del Estado. En cuanto a cobertura mediática, no se le facilitaron determinados espacios. Por ejemplo, no se hablaba nada de la campaña del referéndum fuera de la frontera Andalucía, solo salía en el Telesur, que cubría buena parte del territorio andaluz, excepto algunas zonas de Almería, por temas orográficos, por problemas de recepción de la señal. Y además tenemos que tener en cuenta la pregunta tan rebuscada, es decir, en un contexto de una población en la que todavía existían un porcentaje significativo de tasas de analfabetismo y además en la que no se hablaba ni de Andalucía ni de autonomía. Es decir,
pongámonos en situación de poner esa pregunta o de lanzar esa pregunta a catalán y vasco, lo que hubiera pasado. Pues extrapolémoslo a la Andalucía de aquella época. Y todo eso mezclado con el cambio de postura de la UCD, pidiendo la abstención, el voto en blanco, en cuñas de radio, con Lauren Postigo, andaluz, este no es tu referéndum, os estáis equivocando, etcétera, incluso apelando al voto del miedo en anuncios en la prensa provincial. Bueno, en medio de ese contexto, de que parecía de que el referéndum se podía perder, pues hubo una respuesta importante no solo de las instituciones, de la naciente institución andaluza, ¿no? Empezando por la huelga de hambre de Rafael Escuredo de 72 horas, que fue secundada en varios ayuntamientos andaluces, por ejemplo el de Motril. No solo hubo esa respuesta de determinadas instituciones andaluzas, sino también de la propia sociedad civil andaluza. ¿De qué manera? Las asociaciones culturales, las asociaciones vecinales y partidos políticos haciendo campaña a cascoporro a lo largo y ancho de la geografía andaluza. Fueron semanas intensas, hay que verlo como desde la perspectiva de una sociedad que se revela contra lo que parecía una maldición, en el sentido de, bueno, no tenéis derecho a tener una autonomía plena en pie de igualdad con catalán y vasco y estáis equivocados con vuestra elección. Bueno, pues frente a eso hubo una rebelión cívica, empezando por el contexto de ilusión que se vivía en determinados barrios, con las asociaciones vecinales colgando pancartas a la entrada de ciudades, por ejemplo, la avenida Carlos III de Córdoba, en determinados accesos a Almería, la Alameda de Hércules en Sevilla, haciendo caravanas por los barrios, repartiendo propaganda, montando actividades de divulgación sobre la autonomía, editando boletines pidiendo el voto a favor del sí. Y eso, además, en un clima de ilusión popular, de ofrecimiento por parte de gente corriente. Pongo varios ejemplos. Trabajadores del restaurante La Muralla del Hotel Macarena de Sevilla haciendo una colecta y donando ese dinero a la Junta Preautonómica de Andalucía para financiar la campaña. ¿Qué andaluza haría eso hoy en día? Con independencia de esos impuestos. Eso para empezar. Segunda cuestión, lo que entonces se llamaba diminuidos físicos, según los términos oficiales de la prensa, ofreciéndose a la Junta de Andalucía para buzonear el papeleta a favor del sí. Además, escritos a periódicos, hablando de Andalucía, de la importancia de votar sí, de tal, el boca a boca de los propios vecindarios. Y como digo, no solo por parte de las asociaciones vecinales que hicieron un pronunciamiento oficial en una asamblea andaluza celebrada en Córdoba en enero-febrero, en el que pidieron el voto afirmativo y además se comprometieron a hacer campaña a su favor, sino además esas iniciativas particulares de la propia campaña que hizo Solidaridad Andaluza, divulgativa por las distintas provincias andaluzas, etc. Eso era el contexto que estaba anticipando el 28 de febrero en las semanas previas. Y además, por lo que me preguntaba, en Jaén, al igual que en Almería, pues el censo jugó una mala pasada porque aparecían también, Jaén era una provincia en la cual se había emigrado mucho, a Cataluña y a otros territorios, y los censos no estaban depurados y había muchos errores, había fallecidos, había gente que en teoría no le correspondía votar. De la misma forma que ha sacado la anécdota Mónica de una persona que ella y yo conocemos, pues yo puedo poner otro ejemplo precisamente aplicado a Jaén. El padrastro de uno de mis mejores amigos se enteró de casualidad que con 17 años que podía votar y fue a votar. Diciendo, nació en el 62, en teoría no le correspondía, pero aparecía en el censo. Le avisaron de, oye, que Juanmi, que aparece en el censo, pues, y fue a votar. Con lo cual ya podemos imaginarnos cómo estaban los censos en las distintas provincias andaluzas. Y además con ese requisito, cosa que no se le había pedido ni a Cataluña ni al País Vasco en su referéndum, por cierto. Además en el caso de Jaén, pues, hubo una movilización intensa de los partidos políticos principalmente, pero también de determinados colectivos ciudadanos, de asociaciones vecinales, o incluso de un colectivo artístico que se llamaba el colectivo Cógela,
que se dedicó a hacer en los distintos muros de determinadas barriadas de la capital una especie de anciana con una flor, sujetando una flor, y poniendo el lema cógela, como diciendo, simbolizando coge la autonomía, coge la autonomía. Según algunos de los miembros de este colectivo, Jaén se llenó de cógela. Diciendo, y hay una fotógrafa, no me acuerdo de qué nacionalidad tenía, no sé si era holandesa, Edith Galar, que vino a Jaén a finales de los 80, principios de los 90, bueno, perdón, en aquellos años 80-90, y recoge las fotografías en los muros con los famosos cógelas de determinadas barriadas populares de la ciudad. Y bueno, en el caso de Jaén, pues como a priori en la noche electoral pues no se superó el porcentaje mínimo establecido, hubo una impugnación por parte de los principales partidos de la izquierda andaluza, evidentemente el PSOE, el Partido Comunista y el PSA, ante la audiencia territorial de Granada, y tanto por los resultados en Jaén como por los resultados en Almería, y al final prosperó el recurso en el caso de Jaén porque se revisó el censo y se demostró que efectivamente Jaén había sobrepasado la barrera del 50% más uno. Fue un recurso que presentó, entre otros, Filomeno Aparicio, abogado laboralista de Comisión Obrera del Partido Comunista, en unión con otros partidos políticos, y afortunadamente prosperó. Pero al no llegar al porcentaje mínimo establecido en Almería, no podemos olvidar que Almería votó mayoritariamente a favor de la autonomía, lo que pasa es que no se consiguió ese porcentaje mínimo del 50% más uno sobre el censo, pues el proceso quedaba bloqueado. Perfecto, pues nos vamos quedando ya casi sin tiempo, pero como no nos podemos ir sin comentar más o menos las postrimerías del referéndum, pues sería interesante una ronda final comentando brevemente pues qué supuso a posteriori el referéndum, consecuencias inmediatas. Si queréis empezamos con Mónica. Adelante, Mónica. Bueno, evidentemente, las jornadas posteriores al referéndum, primero con el escrutinio oficial y luego el recurso que se presentó, pues fue de ir impugnando mesa por mesa, fijándose en eso, en esa irregularidad del censo, viendo qué papeletas estaban duplicadas, ¿no? Y que podían ser válidas, porque sabéis que nos ha comentado, uno de los problemas era que estaban pegadas porque eran muy finitas. Entonces, realmente intentar, ¿no?, a poquito ir recuperando, ¿no?, los votos que fueran precisos, pero bueno, digamos en términos oficiales realmente Almería estaba muy lejos, ¿no? Porque en el caso de Jaén sean simplemente unas cuantas décimas, pero en el caso de Almería se haya quedado en el 42% de voto oficial, que extrapolado a, como estamos diciendo, a sobre porcentaje de participación subiría a 80 y tantos %. Por tanto, la victoria del sí era clarísima, ¿no? Una victoria moral, ¿no? Así se le llamaba, ¿no? La victoria moral del sí, y que simplemente hayan sido las trampas, las trabas, los obstáculos que se hayan puesto, ¿no?, las que hayan hecho que realmente oficialmente en ese recuento, esa impugnación, quedase pues simplemente el 42, no se llega así casi el 43, ¿no? Realmente queda muy lejos. A partir de lo que va a ser el proceso en sí, ¿no?, y que bueno, el caso de Almería va a provocar, ¿no?, que durante los meses siguientes pues haya que buscar la solución, ¿no?, porque realmente lo que provocó el hecho de fracasar el referéndum en Almería y por tanto el referéndum en Andalucía es que se le abrió un nuevo frente, ¿no?, un nuevo problema al gobierno de Adolfo Suárez, ¿no?, que si realmente con los obstáculos, con esas trabas al referéndum, lo que se quería impedir era que se avanzase en la autonomía de Andalucía, al final lo que se le precipitó fue un problema de cómo resolver ese problema que se había creado al negarle a la sociedad andaluza un derecho, ¿no?, que estaban reivindicando y que habían manifestado ampliamente, ¿no?, y decididamente en la urna, ¿no? Y por tanto ahí fue unos meses, ¿no?, de debate electoral, de buscar la solución, que como bien sabéis, al final se resolvió cambiando la iniciativa, de manera que el voto en las urnas de la jornada del 28F se sustituyó por el voto de los parlamentarios almerienses. Y aquí es otra vuelta, ¿no?, otra siguiendo rizar el rizo.
Ya he dicho que al principio, en la primera fase, el apoyo de UCD estaba claro, ¿no? Fue decisivo para que se consiguiese el número reglamentado, ¿no? Requerido para de adhesión al 151 para propiciar que avanzase el proceso autonómico. Ahí, digamos, UCD Almería, por decirlo de alguna manera, se mostró a favor. Cuando vira, ¿no? Desde Madrid gira a favor del 143 y de la abstención, la postura oficial de UCD en Almería, que no quiere decir toda, y ahora insistiré también en eso, digamos que será eso, la abstención y por tanto a por el 143. Pero es que aquí, ¿no? En la resolución, en la manera de resolver el problema, realmente los diputados de UCD en Almería tienen que volver a cambiar de voto y en esa votación que se hizo votaron que sí. Hay que pensar que en ese momento la relación de fuerza en Almería era 3 diputados de UCD y 2 de PSOE y 3 senadores de UCD y 1 de PSOE, con lo cual tenían 6 parlamentarios UCD y 3 PSOE, ¿no? Por tanto, realmente, si los parlamentarios diputados y senadores almerienses de UCD hubiesen votado no, estaba claro que ahí ya sí se terminaba el proceso, sí o sí. Sin embargo, votaron que sí, volvieron a cambiar oficialmente de postura, de un sí a un abstención, no abstención, a otro sí. Hablando de nuevo de los testimonios orales, en una entrevista, sí, ya hace bastantes años, a uno de esos diputados que formaban parte de los parlamentarios almerienses de UCD en aquel congreso, además que falleció hace pocos meses, ¿no? Se le preguntó que cómo realmente llevaban esa situación, ¿no? Que qué sintieron. Y dice que también para ellos, realmente para su credibilidad, ¿no? Personal de cara a su electorado, incluso a sus propios vecinos, ¿no? Que se encontraban por la calle, pues era bastante duro, ¿no? Ese cambio de postura, ¿no? De la noche a la mañana y según lo que le decían de arriba, ¿no? Como una falta de personalidad propia, ¿no? De reivindicar lo almeriense, ¿no? Que para eso están los diputados, ¿no? Para reivindicar lo de sus propias circunscripciones, sus propias provincias. Y nos dijo, ¿no? Comentó que ese cambio realmente lo hicieron por lealtad a Adolfo Suárez y lealtad a España, porque el presidente le reunió y le dijo, mira, esto hay que sacarlo ya sí o sí, porque el problema está siendo mayor, ¿no? Va a ser peor el resultado, ¿no? ¿Cómo es? La enfermedad, ¿no? ¿Cómo era eso, no? El remedio que la enfermedad. Y tenemos que sacarlo sí o sí y hay que hacerlo por España. Y él dice que fue una petición personal de Adolfo Suárez que le pidió que por favor votasen que sí para quitarse ya el problema de encima, ¿no? Por tanto, también hay como su credibilidad. Pero más allá, como digo, de lo que va a ser el proceso autonómico en sí, en Almería va a traer una clara consecuencia desde el punto de vista político, y es que aquí el proceso de desintegración, ¿no? De ruptura, ¿no? De componerse como un azucarillo de UCD se va a iniciar por culpa del referéndum del 28F. En ese momento, la UCD de Almería había tenido también una crisis interna, ¿no? En cuanto también a la manera de entender, ¿no? El poder cómo se tenía que configurar el partido, si había que tener más fuerza desde Madrid o desde la militancia, en esa dualidad de la que ya hemos hecho referencia, ¿no? De pasada. Y los partidarios de un mayor poder a las bases, había 2 senadores, ¿no? Que digamos que representaban ese sector y como no se sentían respaldados por Madrid, realmente habían dimitido como senadores y de hecho estaban vacantes su acta en el Senado y ellos hicieron campaña a favor del sí en la autonomía. O sea, era un sector de UCD que había dimitido los senadores, ¿no? Como máximo representantes, y esos ex senadores dimitidos, habían hecho campaña a favor del sí. Incluso después uno de ellos encabezó una campaña del partido andalucista. Y claro, con ellos también por los que van a ser, ¿no? Por su grupo de influencia. Pero es que en las elecciones parciales al Senado que se celebraron para cubrir esas 2 vacantes que os estoy diciendo, ¿no? Estos 2 senadores, aquí digamos que el comportamiento electoral almeriense, ¿no? El resultado de la urna ya fue cuando viró, cuando cambió. Y de esa hegemonía que antes he comentado, ¿no? Pues que era aplastante, ¿no? Y que se sabía que ganaban las elecciones de calle, a partir de esas elecciones de cubrir esas bajas en el Senado,
el partido que va a ganar Almería fue el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, el referéndum, ¿no?, el 28 de febrero en Almería, más allá de cuestiones puramente autonomistas, ¿no?, como digo, más sentimiento andaluz o no, identidad o no, realmente lo que va a producir es un viraje en el comportamiento provincial en el comportamiento electoral de la provincia, ¿no?, hasta el punto de que va a ser una muestra de que realmente se va a considerar que UCD pues no ha estado a la altura, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, del proceso autonómico, de lo que esperaban los almerienses, en línea de lo que decíamos antes, ¿no?, de que realmente por la autonomía de la salida a la situación de abandono, que si Andalucía está abandonada, pues ya de Almería ya no os digo nada, ¿no?, de cómo estaba en aquellos momentos. Entonces, como el 28F también se va a ver en contra a UCD en el sentimiento de traición por parte del electorado, ¿no?, como que no había cumplido con su expectativa. Bueno, pues en lo que refiere a qué pasó después, bueno, lo sabemos, ¿no? Pese a que en principio parecía que no, luego evidentemente era muchísimo más problemático y mucho más costoso desde el punto de vista político que fuera que no, que fuera que sí el referéndum. Una de las cosas que comentaba Javier en relación a la campaña, cómo se hizo contra, digamos, el propio gobierno, me parece recordar que la prensa estatal no publicó nada, no se podía publicar nada en la prensa estatal y bueno, es decir, hubo en la cuña, lo que más se oía por la radio era andaluz, este no es tu referéndum, todo esto. Sí que es cierto que de todas formas en aquel momento las campañas políticas, tanto las elecciones generales de 1977 como el propio referéndum de autonomía, estaban en gran medida muy hechas desde abajo, por decirlo de alguna manera. Eran desde la calle, eran por la gente de las asociaciones, había una sociedad civil muy comprometida con el proyecto y había un tejido asociativo muy rico. En gran medida, el conseguir los resultados, por una parte fue un éxito, es indudable, pero por otra parte supuso el fin de una forma de hacer política o el inicio del fin de una forma de hacer política. En la medida en que ya se había conseguido lo que se pretendía, que era que Andalucía tuviera una autonomía, se dio, yo pienso que, bueno, no evidentemente un paso de atrás voluntario de la sociedad civil, sino que de alguna manera incluso los propios representantes que a partir de aquel momento empezaron a tomar las riendas del propio proyecto autonómico, decidieron que, bueno, la época de las movilizaciones permanentes ya no tenía lugar porque estábamos entrando en lo que era la normalidad democrática. Y empieza a producirse un desmantelamiento del movimiento asociativo, del movimiento vecinal, que prácticamente desaparece. Empieza, por otra parte, el movimiento sindical a tomar una nueva forma. Se habla mucho menos de la dictadura del proletariado que de problemas laborales más concretos y específicos. Digamos que hay una desmovilización que en gran medida yo creo que es importante tener en cuenta que, bueno, no fue precisamente positiva para el proyecto de una Andalucía para la gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se produjo, por tanto, una institucionalización muy fuerte y prueba de ello es que se fueron incluso usurpando las propias señas de identidad. Se cambió la fecha decisiva del 4 de febrero por el 28 de febrero, por señalar el hito del referéndum, pero no es ese el proyecto del pueblo, esa es la consecución de un estatuto de autonomía, que es algo muy diferente, ¿no? Un estatuto a un movimiento popular.
y en gran medida se fueron vaciando de contenidos, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, el propio escudo de la Junta cambió, ¿no? Por un logotipo moderno, pero que no significa absolutamente nada, y el proceso de vaciamiento de contenido de la propia autonomía andaluza pues está clarísimo que continúa hasta hoy con el espantoso anuncio que ha sacado la Junta, donde ni se habla andaluz ni hay un andaluz, ¿no? Quiero decir que de esos polvos estos lodos, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que fue, yo diría que una amarga victoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes había olvidado comentar en el bloque segundo que una de las, entre otras iniciativas de la sociedad civil, una que me parece muy singular, no solo, me refiero principalmente a iniciativas en determinadas localidades y ciudades, digamos, ciudades y pueblos y de cierta importancia, pero también hubo una aportación por parte del movimiento jornalero, muy fundamental en esa época, como fueron los caminantes por Andalucía, que se dedicaron por parte de Paco Casero y un grupo de militantes del SOC a recorrer distintas provincias andaluzas pidiendo el sí a favor en el referéndum. Luego, hay otras dos cuestiones que también me gustaría destacar de la jornada del 28F muy rápidamente. Por un lado, el tema de incluso cómo afectó, cómo el gobierno de la UCD tenía todo calculado para poner trabas para impedir que el sí ganara. Hay crónicas periodísticas que hablan del acuartelamiento expreso de las fuerzas de seguridad, fuerzas de orden público, en especial de la Policía Nacional, para impedir que los policías nacionales votaran en el propio 28F. En esas mismas crónicas periodísticas se habla que los pocos policías nacionales que pudieron ejercer su derecho al voto lo hicieron ausentándose momentáneamente de su servicio para ir a votar, arriesgándose a sanción por parte de sus superiores. Diciendo, hasta en ese sentido estaban calculadas las tretas. E incluso se hablaba de que había 1.500 policías nacionales solo en la provincia de Sevilla acuartelados y que efectivamente se denunciaron a título individual a estos policías a los medios de comunicación que se le estaba impidiendo el derecho a voto por esa treta por parte de los gobiernos, de los entonces gobiernos civiles y en este caso por directrices del gobierno central. Y otra cuestión que quería destacar de la jornada del 28F es la propia noticias tendenciosas durante el recuento. Si no recuerdo mal, no sé si era Televisión Española o la Radio Televisión Española, se terminó su noticiario al filo de las 10, 11 de la noche hablando de que el referéndum se perdía incluso en provincias como Málaga y no sé si también Huelva, es decir, que no solo se hablaba de Jaén o Almería, diciendo que incluso se estaba mintiendo expresamente sobre los resultados del propio referéndum en esa jornada electoral. Bueno, eso una vez completa este marco, ¿qué vino posteriormente? Pues por supuesto, como hemos dicho anteriormente, el bloqueo del proceso autonómico, en la que hubo una serie de negociaciones iniciadas al principio por el PSA y luego secundadas por otros partidos como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, que se unieron a esas negociaciones con la UCD para desbloquearlo, cosa que se concretó en el pacto del 23 de octubre los acuerdos del 23 de octubre de 1980 por el que se desbloqueaba la autonomía, utilizando ese recurso que decía Mónica del artículo 144 que permitía sustituir los resultados del referéndum, en este caso en Almería, por la voluntad de sus cargos electos. Y por tanto se podía aplicar el artículo 150, la vía del 151 a través de ese recurso del 144. Y no solo hay que tener en cuenta que este desbloqueo vino por las propias negociaciones parlamentarias, sino también por una movilización en la calle que continuó por parte de la sociedad civil, aunque fuera a escala local o provincial, pero hubo iniciativas, por ejemplo, en Almería, de jornada de solidaridad con Almería, porque se temía que hubiera por parte del resto de las provincias andaluzas y sus habitantes un rechazo hacia los almerienses por ese bloqueo institucional. Pues los propios partidos políticos de izquierda se cuidaron muy mucho
de destacar que el sí había sido mayoritario en Almería, solo que no se había conseguido ese porcentaje mínimo legal, y que además que no era por culpa de que los almerienses fueran de una manera o de otra, sino que lo que había jugado en contra era precisamente las condiciones leoninas para el referéndum. Y en el caso, y otra cuestión que hay que destacar, pues una vez desbloqueado el referéndum, pues se vino otro segundo referéndum, que fue el de la aprobación del Estatuto de Carmona de 1981, el 20 de octubre del 81, y la propia elección de nuestro primer Parlamento autonómico en mayo del 82. Y en medio de todo eso, pues vino parejo la descomposición de la UCD, a la cual el proceso autonómico andaluz, con el bloqueo y desbloqueo, pues le afectó. Hubo abandonos en las siguientes semanas después de la dimisión de Clavero Arévalo, previa al referéndum del 28F, y después del propio referéndum, pues con el abandono de cargos públicos de UCD locales en protesta por la actitud de su partido a nivel oficial. Y no solo afectó a la UCD, también afectó a otro partido que había sido clave en este caso en el proceso autonómico, como fue el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, los andalucistas, porque estas negociaciones desde arriba con la UCD, en el Congreso de los Diputados, pues le desgastó por parte de una campaña que hubo, en este caso por el PSOE y por el PC, la que se acusó al PSA de estar pasteleando con la UCD el desbloqueo autonómico que la PSA presuntamente quería aplicar el 143 para Andalucía, cosa que no era cierto, pero como las negociaciones se desarrollaron de una manera muy torticera, con poca transparencia, pues fueron blanco de esas críticas. Además, hay que tener en cuenta que el PSA lo que hace para conseguir ese desbloqueo de la autonomía es apoyar a Adolfo Suárez en la moción de confianza. Por un lado vota a favor de la moción de censura unos meses atrás porque estaba disgustado por el bloqueo de la autonomía y a continuación, inesperadamente, pues cambia de postura en la moción de confianza y vota a favor de Adolfo Suárez precisamente después de la moción de censura para desbloquear ese proceso autonómico, cosa que fue utilizada como arma arrojadiza contra el propio PSA. Y eso precipita el abandono del Partido Socialista de Andalucía de muchos militantes, asqueados por la postura de Alejandro Dojan Marcos y del Comité Nacional Andalucista, o incluso la apertura de expedientes disciplinarios por la crítica de que no se entendía, de que la gente no iba a entender cómo se iba a pactar con la UCD, un partido que había bloqueado la autonomía andaluza. Y posteriormente, bueno, pues tenemos el propio desarrollo autonómico andaluz con el traspaso de competencia a lo largo del año 80. No hay que olvidar que gracias a que teníamos una autonomía por la vía del 151, pues conseguimos por la vía rápida las competencias en educación y en sanidad en torno a 1983-1984, en pie de igualdad con Cataluña y País Vasco. Pero, por otro lado, ha habido un descafeinamiento de la autonomía a través de sucesivas reformas, como fue la de 1981 y 1992, cosa que ha estudiado muy bien Rubén Pérez Trujillano. Y, por otro lado, como muy bien ha señalado Emma Martín, el propio cambio de fecha de la autonomía, que parece una tontería, pero es algo muy simbólico. Estamos ocultando ese poder popular que tuvo, o ese origen de movilizaciones populares que tuvo la propia autonomía andaluza, al cambiar la fecha del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía al 28 de febrero como día oficial. Y por otro lado, pues, ¿qué legado tenemos? Pues, aparte de que ha habido problemas que han quedado sin resolver, que han sido estructurales, por ejemplo, el desempleo, la vertebración de las distintas comunicaciones, en especial en determinadas provincias. Recuerdo el ejemplo que ha tenido Jaén, reivindicando que es igual de andaluza que el resto de las provincias y saliendo a la calle las movilizaciones del pasado domingo, o el propio caldo de cultivo social que hay detrás de los altercados del otro día en Linares, no solo por el abuso policial, sino también por pasar de ser una ciudad que era el motor económico de la provincia de Jaén a ser una de las ciudades con más paro de toda España, de todo el Estado español.
Y por último, destacar muy especialmente el pobre resultado de la autonomía, aunque se avanza muchísimo en sanidad, en educación, servicios sociales y en investigación, pero cómo nos han golpeado los recortes y la crisis económica que vivimos hoy el día y el pobre balance en cuanto a la potenciación de la identidad andaluza y del conocimiento de la propia historia y cultura propia, tanto en la educación como en los programas de divulgación cultural de la radiotelevisión andaluza, que si bien hay buenos ejemplos, pues por desgracia no abundan, a diferencia de otras autonomías. Pues perfecto, con esto concluimos este programa, debate dedicado al 28 de febrero. Y quería daros las gracias a los ponentes que habéis venido por estar aquí conversando y charlando sobre un tema tan interesante como es ese 28 de febrero y no solo el día en sí, sino la historia de todo el proceso autonómico que gira en torno a ese día de votación. Muchísimas gracias también a los que nos ven y nos veremos en el próximo Café en Andaluz. Muchas gracias y disfrutad de ese 28. Raúl, ¿me permite Adelante, Javi, unos sí. segundos? Sí, vale. Antes de terminar, Adelante. bueno, gracias a vosotros por este programa y por habernos invitado. Y 3 cuestiones muy rápidas. La primera, ya dado que este programa va a salir en torno al 28F, pues que menos que reivindicar el acceso al expediente de la Comisión de Investigación sobre los sucesos de Málaga de 1977, depositado en el archivo del Congreso de los Diputados, que por fin sea accesible a toda la ciudadanía. La siguiente cuestión, que la propia sociedad civil se conciencie de la importancia que tiene de conservar su memoria a través de los archivos de asociaciones culturales y asociaciones vecinales. Se está perdiendo, por desgracia, esa memoria y es importante que se conserve y se digitalice y se ponga a disposición del vecindario y de la ciudadanía en general. Y por último, quería destacar que es curioso que la radiotelevisión andaluza tenía un documental que no estaba mal para divulgativo sobre el 28F, que era 28F, una cita con la historia, que consulté para mi tesis doctoral y que curiosamente después del cambio de gobierno en 2018 pues ha desaparecido de la web de la Radiotelevisión Pública Andaluza. Y quiero reivindicar que si hay algún responsable político que lee esto, junto con el tema de los archivos, que por favor lo vuelva a poner a disposición de la ciudadanía andaluza, porque da que pensar que para los pocos que hay hecho sobre el tema, pues se trate de ocultar. Y muchas gracias, y perdón por la... Nos sumamos a todo lo dicho, a los 3 puntos. Muchas gracias. Efectivamente, Pues sí. suscribo totalmente. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a vosotros y vosotras por haber venido y nos veremos en el próximo programa. Un abrazo también a quienes nos ven y hasta el próximo. Muchas gracias a vosotros y Hasta adelante y pronto. cuidaos mucho. Muchas gracias y cuidar Pues mucho. nada, igualmente, cuidaros.